los primeros versículos, cuando el Señor envía a través de Juan un mensaje a la iglesia de Sardi. Y una de las cosas que dice que a mí me impactan, porque pienso, si estas palabras son para mí, wow, qué difícil esto que el Señor me está diciendo. Y es: tienes fama de que estás vivo, de que vives, pero estás muerto. Tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Y luego dice, despierta, despierta, porque aún las pocas cosas que conservas morirán. Es decir, si no despiertas, esto es lo que va a ocurrir. Por eso, entender avivamiento. Y hemos dicho, para volver a vivir, necesitamos una desesperación santa de Dios. Desesperación santa de Dios. Y decía, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestra depresión, nuestros temores deben llevarnos a buscar la verdadera fuente que llene todas y cada una de nuestras necesidades. Y es esto que leíamos: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Día y noche tengo sed de ti. Y es eso que ocurre cuando un siervo está deshidratado. Se hace mucho más vulnerable al depredador, porque deshidratado expide un olor que es muy detectable para el depredador. Por eso el siervo busca incesantemente las corrientes de agua. Y no solo va y bebe, sino que se baña en esas corrientes. Y hablaba acerca del problema del agotamiento. El agotamiento nos hace más vulnerables al acusador. Si tú sirves a Dios, si tú estás impulsando algún emprendimiento, tienes algún trabajo, pero terminas agotado, eres más vulnerable. También hablaba acerca de cómo muchas veces negamos nuestra sed espiritual, porque nos entretenemos de muchas formas. ¿Qué te parece si conviertes tus preocupaciones, ansiedades, temores, decepciones, descontento, insatisfacción, si conviertes eso en la búsqueda de la fuente? Reconoces que lo que hay en ti es sed de aquel que puede llenar tus más hondos vacíos. Luego hablamos acerca de arrepentimiento. No podemos volver a vivir sin arrepentimiento. El arrepentimiento nos ha llevado a Cristo. ¿Sabes? El arrepentimiento, cuando reconozco, cuando confieso. El arrepentimiento, sí. Cuando encuentro su perdón. El arrepentimiento, cuando hay un cambio en mí. Y recordamos aquello del arrepentimiento: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y arrepentimiento es, sí, humillación, confesión. Pero luego lo que dice es: y se apartaran de sus malos caminos. Se apartaran de sus malos caminos. Luego hablamos acerca de renuncia. Y renuncia es: no voy a hacer mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y luego someternos al Señor. Y decía, un aspecto práctico de sujetarme al Señor es rendir cuentas.
rendir cuentas. ¿Estás rindiendo cuentas acerca de tus relaciones? ¿Rendir cuentas acerca de tu vida matrimonial? ¿Rendir cuentas acerca de tu tiempo devocional y tu vida espiritual? ¿Rendir cuentas acerca de tu vida emocional? Sabes, a veces estamos tragándonos todas esas emociones que parecen intoxicarnos y no estamos rindiendo cuentas. Cuando rindo cuentas, primero rindo cuentas al Señor, pero luego hablo con otra persona, con un mentor, con un discipulador. Y es una manera de exponer mi vida. Ahora, yo quiero avanzar un poco más en esto que hemos comenzado a hablar, porque ¿cuántos anhelan volver a la vida? ¿Cuántos anhelan avivamiento? Y sabes, cuando ves a tu alrededor y notas el deterioro de nuestra sociedad y notas el pecado. Yo hablaba con mis hijos viniendo en el carro y leíamos una noticia terrible. Y yo les decía, es de esta ciclista venezolana, artista venezolana, feminista, que participaba en un circo feminista en Brasil y que hizo un recorrido en bicicleta y paró, ahora no recuerdo en qué ciudad, y allí fue atacada por una pareja que intentó robar su celular. Y como ella se defendió, la arrastraron dentro de una casa porque estaba durmiendo en un porche, y allí este hombre le dijo a la mujer, a su pareja, que fuera a buscar no sé qué cosa, porque ya la habían golpeado mucho, y él terminó violándola a esta mujer venezolana. Y luego, cuando la pareja de este hombre llegó, que vio lo que él estaba haciendo, les lanzó a los dos alcohol encima y encendió un fósforo y los prendió. El hombre logró apagarse el fuego con un paño y salió corriendo a buscar ayuda en el hospital. Y ella lo que hizo fue guindar a esta, golpearla más, guindarla con una soga y luego enterrarla. Y uno piensa, ¿cómo alguien puede hacer esto? Voy a decirte algo, no nos damos cuenta y jugamos muchas veces con el pecado, pero esto es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. ¿Ok? Y cuando vemos esto decimos, necesitamos volver a la vida. Es decir, necesitamos avivamiento. Y a veces tú levantas tus ojos y piensas, hey, en este grupo de cuidado necesitamos un avivamiento. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿O alguna vez has pensado, como iglesia necesitamos avivamiento? Pero voy a decirte, no comenzará si no comienza en ti. No comenzará si no comienza en ti. Y el avivamiento no tiene que ver con expresiones externas, porque a veces lo confundimos. El avivamiento comienza en lo profundo, en lo interno del corazón, y va de adentro hacia afuera. Indudablemente tendrá expresiones, pero viene de adentro hacia afuera, porque de nada valen estas expresiones externas si no vienen desde adentro, y comienza con esa desesperación santa, con arrepentimiento, con renuncia y con someternos al Señor. Ahora quiero que observemos el momento en el que Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan. Ese es un momento maravilloso. Dice en Mateo 3, 13 al 17,
Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Soy yo el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Recuerden que Juan ha reconocido que Jesús es el Mesías. Para este momento lo tiene completamente claro. Juan es el que ha dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso se niega. Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y voy a decirte algo: avivamiento. ¿Recuerdas el mensaje de la iglesia de Sardis? ¿Saben? Hay algo muy interesante. Cuando leo el mensaje de la iglesia de Sardis, el mensaje dice: van a perder inclusive lo vivo que tienen, lo poco que tienen, porque no están cumpliendo con lo que Dios exige. Y esto no tiene que ver con lo que cuando se habla a la iglesia de Sardis, no es que Dios exija algo de ti para salvarte. Lo único que espera es: cree, confía en la obra de mi Hijo, en su obra en la cruz. Pero está hablando de que sí hay cosas que Dios exige para poder experimentar vino nuevo. Para poder experimentar vino nuevo. Hay cosas que Dios exige para seguir fluyendo en las buenas noticias de Dios, para seguir fluyendo en su gracia. Hay cosas que Dios espera para que podamos experimentar constantemente la guía, la llenura, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es interesante, Jesús lo está diciendo. Él sabe que hay cosas que Dios exige que Él debe hacer. Una de estas cosas es bautizarse. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se bautiza en el Jordán, está identificándose ¿con quién? Con los pecadores. Él no tiene necesidad de recibir el bautismo de Juan, porque Él es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero ¿sabes por qué Él viene para ser bautizado? Porque este bautismo es de arrepentimiento. Es el bautismo que reconoce: he pecado. Te pregunto, ¿Jesús tenía que reconocer eso? ¿Tenemos algún pecado que señalarle? No. ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo está haciendo? Para identificarse contigo y conmigo, para decir: yo vine para colocarme en tu lugar y voy a comenzar, y ya he comenzado a hacerlo. Y bautizarme es parte de eso, de colocarme en tu lugar. Y es lo que Dios exige para salvarte, para que yo termine mi obra, complete mi obra. Ahora, el resultado es este: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Avivamiento viene por obediencia. Avivamiento viene por obediencia. Vamos, es difícil. Requiere de eso que hemos dicho. Requiere de renuncia. Requiere de sometimiento. Es esa parte difícil de la humildad de Jesús. Arrepentimiento, avivamiento requiere obediencia. Quiero que pienses
Es fácil soltar a alguien que piensas es injusto lo que me ha hecho, lo que me ha negado, lo que me ha quitado, y soltarlo por medio del perdón. Es fácil renunciar a tu orgullo cuando estás en una posición donde dices: yo voy a demostrarle quién soy. ¿Sabes? Cuando tú sientes que tienes algo que demostrar. ¿Qué acerca de ceder para obedecer a alguien que es una autoridad que Dios te da y no estás de acuerdo? ¿Se te hace fácil? Avivamiento viene por obediencia. ¿Qué te parece? Y hay muchos que oran por avivamiento, pero ¿sabes por qué no lo experimentan? Y se preguntan: ¿por qué no experimento avivamiento? Si lo he pedido por tanto tiempo. ¿Por qué no obedecen? No importa cuánto ores, requieres vivir lo que oras. Siempre digo, requerimos vivir lo que oramos. Y eso es obediencia. ¿Qué pasa cuando Jesús obedeció? Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió y escuchó la voz del Padre, que Él le daba gran gozo. Cuando tú obedeces, y esta es una promesa para ti, los cielos van a abrirse. ¿Quieres vivir con cielos abiertos? Camina en obediencia. Camina en obediencia, porque el Señor quiere bendecirte, porque su gracia ya ha sido derramada sobre ti. Pero la obediencia dice: confío, dependo de ti. ¿Cuántos quieren vivir cielos abiertos? ¿Sabes? Cielos abiertos, tú oras y recibes respuesta de Dios. Pero estás recibiendo respuesta de Dios y confías en ella. A veces esa respuesta es sí, a veces es no, a veces es todavía no. Pero cuando obedeces, tienes certeza de que es su respuesta, porque los cielos se han abierto. Por otro lado, cuando obedeces, experimentas la vida del Espíritu. Experimentas la vida del Espíritu. Y hablando acerca de vino nuevo y avivamiento en tu vida, el apóstol Pablo dice: no se embriaguen con vino, antes sean llenos de el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te llena, sabes, hay poder expresado en dones espirituales en ti, en las manifestaciones del Espíritu, pero hay una vida guiada por el Espíritu Santo que refleja el carácter de Cristo. Por otro lado, tú vas a experimentar la complacencia de Dios. Si hay algo maravilloso de la vida de un discípulo que adora, es que complace el corazón del Padre. Cuando obedeces, complaces el corazón del Padre. Amén. Marcos 2, 18 al 22. Quiero que volvamos entonces a esto de vino nuevo. Cierta vez, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron. Quiero detenerme aquí. Ese es un tiempo, cuando Jesús vino en un tiempo de discípulos. Vino en un tiempo de discípulos.
Cuando Jesús vino, si tú no eras discípulo, no estabas en nada. ¿Escuchaste eso? Cuando Jesús vino, si tú no eras discípulo, no estabas en nada. Porque observen esto, cierta vez los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. ¿Sabes? Juan tenía discípulos, los fariseos tenían también discípulos y Jesús tenía discípulos, porque ahora le van a preguntar acerca de sus discípulos. Yo solo me detenía ahí para preguntarte, ¿eres un discípulo? ¿Eres un discípulo? Qué bueno que nos dicen sí, pero ahora viene la prueba. Aquí los 3 criterios. Si eres un discípulo, tienes una relación con Jesús, cercana, personal. Le sigues, le escuchas, ves su actuar y actúas para hacer lo que Él hace. Si eres un discípulo, tienes un discipulador o mentores. Así que tú practicas el hecho de rendir cuentas, de ser transparente, de ser vulnerable. Caminas con otros discípulos. ¿Escuchaste eso? Y tercero, si eres un discípulo, tienes discípulos. Tú tienes una relación de amor comprometido con otra persona a quien vas a enseñar con tu vida la vida de Cristo, cómo aplicar la vida de Cristo en diferentes aspectos de su persona. Y te dedicas a eso. Y eso va a demandar de ti tiempo, esfuerzo y recursos. ¿Escuchaste? Y tú no quieres problemas, pero va a requerir de ti tiempo, esfuerzo y recursos. Entonces, me detuve aquí para preguntar, ¿eres un discípulo? Y si tú dices amén, entonces estás cumpliendo con estos criterios: relación con Jesús, relación con un discipulador y caminar con discípulos, y tienes discípulos, te dedicas a discipular a otros. Ahora, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Y mira que estamos en un ayuno y es interesante que uno se pregunte, esta pregunta del ayuno, yo estoy ayunando. ¿Sabes? Jesús antes ha hablado acerca del ayuno. En el Sermón del Monte Jesús habla acerca del ayuno. El ayuno en ese tiempo las personas lo hacían porque sonaba más o menos así: debemos ayunar. Sonaba más o menos así: debemos ayunar para encontrar el favor de Dios. Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ahora voy a decirte algo. El novio ha sido llevado, el novio fue llevado en la muerte, pero el novio resucitó y volvió y permanece a través del Espíritu Santo. Pero sin embargo observamos que los discípulos del Señor ayunan. Inclusive para el apóstol Pablo es un asunto de
hey, podemos ayunar, pero ya no es debemos ayunar. ¿Sí captas la diferencia? No es debo ayunar, es deseo ayunar. Quiero hacerlo. Es mi búsqueda. Es mi tiempo con Él. Es mi deleite. No es, sacrificio. No. ¿Qué estás sacrificando? Lo que tienes todos los días. Lo que haces todos los días, lo que es habitual. Pero ahora estás enfocado, atención plena. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy para Él? Atención plena para guardar silencio y escuchar su voz. En este mundo lleno de ruidos. ¿No es cierto? Ahora, además, y aquí viene la parábola, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Entonces usted agarra un pantalón viejo que ya metió muchas veces en la lavadora y lo puso a secar al sol y que se ha encogido, y le pone un parche. Imagínense, agarra un pantalón nuevo que acaba de comprar, le saca un parche al pantalón nuevo para ponérselo al viejo. ¿Qué pasa cuando lo lava? Y ahora ese parche que puso va a comenzar a encogerse. ¿Qué pasa con el hueco donde lo cosiste? Lo que dice es se desprende. Mira que Jesús, me encanta esto de Jesús porque Él está apelando al sentido común. Y nadie, y vuelve a apelar al sentido común cuando dice y nadie. Él está diciendo, esto es obvio. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventará los cueros y tanto el vino como los cueros se echarán a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Se llama cueros o se llama odres. Lo más cercano que nosotros tenemos para esto en nuestra cultura, lo que pasa es que eso lo vi yo cuando era niño, eran las botas, las llamadas botas, donde la gente que parrandeaba, colocaba allí el licor. Algunos de mi edad recuerdan eso, ¿ok? Y esa es una cultura que nos vino de los españoles, ¿ok? Entonces uno veía una bolsa esa de cuero donde se guardaba el licor. El asunto es este: si tú acabas de hacer una bolsa de cuero y la llenas de vino nuevo, el vino se fermenta, los gases comienzan a estirar el cuero, pero se mantiene porque es un cuero flexible. Y luego puedes tomar del vino ya añejo. Pero ¿qué pasa si a esa bolsa ya estirada por el efecto de los gases de la fermentación le colocas más vino nuevo y comienza de nuevo el proceso? Ahora ese cuero está estirado y rígido. Está estirado y rígido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los gases comienzan a estirar más ese cuero? ¿Qué va a pasar? ¡Pum!
se rompe. Y es lo que Jesús dice. Y perdiste las dos cosas. Perdiste el vino nuevo y perdiste el odre viejo. Pero voy aquí con estas palabras. En griego, nuevo y nuevo son diferentes. Vino nuevo, nuevo de vino es neos, como algo nuevo, es decir, en el sentido del tiempo, ¿ok? Como algo que acaba de producirse, nuevo. Pero cueros nuevos, la palabra nuevos de cueros o odres en griego es kainos, que significa más bien algo que siendo viejo ha sido renovado. Entonces, cuando tú lees desde esta perspectiva de neos y kainos, puedes leer este versículo así: pues el vino reventará los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros renovados. El vino nuevo necesita cueros renovados. Y este es nuestro punto durante este tiempo de ayuno. Este es nuestro punto. Dios puede darnos vino nuevo. De hecho, Dios quiere darnos vino nuevo. Hay una canción que es tomada de la Escritura, que algunos de ustedes la han escuchado, que dice: entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Y dice: cambiaré su lloro en gozo o en baile, los consolaré. Pero cuando tú lees esa porción de la Escritura, Dios promete: y les daré vino nuevo. ¿Y sabes de qué está hablando? De este tiempo, del tiempo de la gracia, del tiempo del evangelio, del tiempo del Espíritu. De este tiempo donde Dios quiere darnos vino nuevo. Así que Él puede darnos vino nuevo. Él quiere darnos vino nuevo. El vino nuevo no es el problema. ¿Escuchaste? ¿Cuál es el problema? El problema son los receptores endurecidos. El problema son los receptores endurecidos. Y durante este tiempo de ayuno es de eso de lo que vamos a hablar. Y si el avivamiento comienza por ti, tú eres el receptor. Tú eres el receptor del vino nuevo. Tú eres el receptor del evangelio. Tú eres el receptor de la gracia. Tú eres el receptor de la llenura del Espíritu. Tú eres el receptor del avivamiento. Pero si eres un receptor endurecido, perdemos las dos cosas. Te perdemos a ti y te perdemos lo que Dios quiere darte. ¿Qué tal? Si se quiere usar nuevamente un odre, tiene que vaciarse primero y tiene que volver a ser tratado con aceite para que se lubrique, volver a moldearlo y, si es necesario, golpearlo, lijarlo y de nuevo hidratarlo para que se haga maleable nuevamente. ¿Sabes lo que estoy diciéndote? Que Dios quiere hacer eso contigo y conmigo cuando nos endurecemos. Dios quiere hacer eso en tu mente y en tu corazón
cuando nos endurecemos. Dios quiere hacer eso en una iglesia cuando la iglesia se endurece. Cuando como comunidad de fe nos endurecemos y perdemos la sensibilidad a su evangelio, a su gracia, a la obra del Espíritu Santo. Por eso le habla a Sardis. Y quien le habla a Sardis es el que tiene el poder de volverle a la vida, a avivamiento. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesta a ser vaciado? ¿A ser lijado? ¿A ser hidratado de nuevo? ¿A ser golpeado si es necesario? Es un tratamiento. ¿Ves por qué no hay avivamiento sin sed de Dios, sin arrepentimiento, sin renuncia, sin someternos? Creemos que el avivamiento es algo que viene de afuera, algo que va a pasar allá afuera, que me va a emocionar. No, es algo que comienza adentro. Es algo que comienza adentro. Pidamos al Señor que saque lo viejo de nosotros. Mañana vamos a ir a identificar qué es lo viejo en nosotros. Y vamos a identificar qué endurece nuestros odres. ¿Estás preparado para eso? ¿Estamos preparados para eso? Vamos a estar de pie. Levanta tus manos y ora conmigo. Señor, saca lo viejo en mí. Ayúdame a identificar eso que me endurece. Y enséñame y lleva a cabo tu proceso en mí. Porque quiero ser un receptor del vino nuevo y no perderlo, no romperme. Enséñanos como iglesia a sacar lo viejo en nosotros. Y haz tu proceso en nosotros. Porque queremos recibir tu vino nuevo, que no se pierda y no rompernos. Señor, gracias porque vas a hablar a nuestro corazón y nos vas a mostrar áreas en nuestra vida que son cosas viejas que quieres sacar, y áreas en nuestra vida que nos están endureciendo y que nos han endurecido, cuando quieres traer cosas nuevas, cuando quieres refrescar en nuestra vida tu evangelio, tu gracia, la obra de tu Espíritu Santo, tu voz hablándonos, dirigiéndonos. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que ya has comenzado a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.